العناية الصحية. Para analizar el impacto de este ataque israelí, conectamos con Jorge Araneda, él es doctor en Relaciones Internacionales y Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio le pregunto, ¿cuál era la importancia política de al-Rajawi para los hutíes, tanto para ellos como para sus aliados en la región? Hola, un placer estar nuevamente. La importancia radica particularmente en dos cosas. Es la cara visible, la cara diplomática, que lógicamente lleva casi un año en el poder el exministro Rajawi, y que por lo tanto no solamente le daba una continuidad al gobierno de los hutíes en Yemen, sino también era más o menos el encargado de gestionar las diferentes áreas o los diferentes ministerios que lógicamente tienen que o mantener lógicamente los servicios básicos y la seguridad dentro de la población. Por lo tanto, cumplía dos grandes, entre comillas, roles. Uno, que tenía que ver con una cara visible hacia la población, hacia una política doméstica interna, pero también era uno de las figuras diplomáticas que lógicamente tenía con los aliados y que lógicamente generaba un cierto conglomerado de alianzas internas que lógicamente descansaba en él en términos de su poder, pero también de algún tipo de estabilidad dentro de las diferentes pugnas y diferentes facciones que dentro del país suceden. Este hecho, que acaba con la vida del primer ministro y de otros integrantes del gabinete, habla de las capacidades de inteligencia de Israel o hay precariedad de los hutíes dentro de Yemen. Yo creo que el actual ataque nos deja hablar por dos grandes razones. Primero, un cambio de estrategia por parte de Israel. Israel ha llevado una política sistemática y bastante efectiva, por otro lado, en torno a tratar de eliminar a la cúpula militar. De hecho, en las primeras declaraciones muy rápidamente que daban cuenta de la muerte del el ministro Ahmad, daban también por debajo, muy sutilmente, un mensaje de que la cúpula militar no había estado involucrada y que tampoco habían, lógicamente, visto daño o pérdidas de estos valiosos cuerpos militares. Por otra parte, este cambio ha sido tratar de eliminar la cúpula militar, la cabecilla militar, que ustedes, ¿cómo se llama?, han podido reportear que ha sido una política en el Líbano, en Siria y en Irán, y de ahí avanzó a la infraestructura y al parecer estaría, como se llama, Israel volviendo a cambiar o a intensificar una política ahora para eliminar a los líderes políticos administrativos y tratar de generar algún tipo de daño en la administración interna del Estado de Yemen, porque no solamente el primer ministro, sino posiblemente también, habrá que confirmar esto, también el ministro de Industrias y sobre todo de producción de petróleo y el ministro de Defensa estarían, o parece que hubiesen estado también en esa reunión. ¿Qué respuesta podemos esperar de los rebeldes? Dos grandes respuestas. La primera, que quizás hay que llamar o poner más ojo en la atención, que posiblemente esto daría, al igual que en el caso de Hezbollah en el Líbano y también en algunos casos en ciertos cuerpos de defensa revolucionaria en Irán, estaríamos, que es también algo bastante delicado para los objetivos israelíes e incluso contraproducente, que tiene que ver con un cambio generacional. Estas son poblaciones, estas son cúpulas políticas que llevan años en el poder y que lógicamente ciertos grupos mucho más jóvenes, mucho más avesados y en algunos casos menos diplomáticos, podrían lógicamente ver como un espacio generacional donde podría incluso llevarse a cabo una política mucho más pragmática y menos diplomática en la región, pero también le da espacio a ciertos aliados, tanto internos como externos, de poder lógicamente llenar este vacío de poder que siempre se ejecuta cuando cúpulas político-administrativas, pero también militares, lógicamente son cercenadas en estos ataques dentro de la capital. Eso por una parte.
Por otra parte, lo que tiene que ver con que en muchos de estos casos, y lo hemos visto también en Irán, lo que genera es un sentimiento de apoyo restricto por parte de la población civil, cosa que los hutíes ya lo tienen, pero esto se intensifica, lógicamente, en una guerra donde han muerto decenas de miles de personas, tanto como población civil, como también daños en la infraestructura nacional en un país que ya tiene muchos problemas y que viene saliendo incluso de situaciones de crisis alimenticia o alimentaria por décadas. Pues Jorge, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Un placer, muchísimas gracias. Cambiamos de tema. Se